Ok, bueno, si les parece, vamos a dar unos 5 minutitos para, pues, esperar a que más de sus compañeros se integren. Y por ahí de las 4:05, 4:06, iniciamos. ¿Les parece bien? Cri, 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 cri. Bueno, espero que sí. Entonces, me desconecto un momentito, bueno, más bien solo apago mi cámara y iniciamos un momentito. Buenas tardes, ¿quién escribió? Ricardo, creo, Francisco. En un momentito iniciamos, ¿sale?
Bueno, pues ya son 4 de la tarde. Ujú. Así que nuevamente les doy la bienvenida a todas y todos a este curso intersemestral titulado Derechos Humanos, Fundamentos y Aplicaciones Contemporáneas en el ámbito nacional e internacional. Y pues a nombre del profesor Daniel Santos, Francisco Rosendo, de la maestra Brenda Sánchez, del maestro Eric Vázquez, la maestra Diana Guadalupe, del maestro Fabián Rubén Troncoso, pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Son todos los profesores que van a estar colaborando con nosotros a lo largo de estas sesiones. Les recuerdo también que, bueno, de una vez voy a cambiar de diapositiva, que el curso se va a llevar a cabo del 28 de julio al 4 de agosto. Si alguien no se ha agregado al Classroom, por favor, agréguense ahora. Les voy a compartir aquí la liga por el chat de Meet para, repito, los que no se han agregado. Aquí está. ¿Para qué es el Classroom? Bueno, ahí les vamos a estar compartiendo cada uno de los profesores nuestras presentaciones y material adicional que pues es importante que ustedes revisen para profundizar en los temas del curso. Ay, perdón, denme un momentito. Ahí está. Perdón, es que tenía gente en la sala de espera. Una mención especial también al profesor Francisco Rosendo. Seguramente me están viendo aquí con su cuenta. Es porque él muy amablemente nos prestó su cuenta de Meet para poder impartir este curso. Así que bueno, pues vamos a dar inicio. Me voy a permitir leer el objetivo del curso, el cual es pues comprender a profundidad los fundamentos teóricos, históricos y jurídicos de los derechos humanos, analizando su evolución y principios universales, reconocer su relevancia en la construcción de una sociedad justa y equitativa, tanto en el ámbito nacional como internacional. Asimismo, identificar y evaluar los mecanismos institucionales, legales y sociales destinados a la promoción, defensa y protección efectiva de estos derechos frente a posibles vulneraciones. Así que bueno, pues entonces en estas sesiones vamos a explorar los principios fundamentales de los derechos humanos, así como lo que es la evolución, la aplicación, los desafíos actuales. Ya lo mencioné, tanto a nivel nacional como internacional. Así que de verdad esperamos todos los profesores y una servidora. No, ya ni recuerdo si me presenté, discúlpenme. Soy la profesora Carolina Díaz, soy internacionalista de profesión y también abogada. Así que bueno, esperamos que este espacio propicie una reflexión, un espacio de reflexión crítica, de diálogo respetuoso y pues que le sirva para el fortalecimiento de su formación académica y profesional. Bueno, el primer tema que vamos a abordar van a ser las escuelas filosóficas de los derechos humanos, que es un tema introductorio. Bueno, aquí les presento lo que son las sesiones que vamos a tener. Ya lo mencioné, la sesión 1 tiene que ver con las escuelas filosóficas y su influencia en la construcción del concepto sobre los derechos humanos. La sesión 2 van a revisar lo que son los principios como tal de los derechos humanos. Sesión 3, derechos fundamentales. Sesión 4, derechos fundamentales, segunda parte. Sesión 5, los derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Sesión 6, los derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, segunda parte. Estos temas son los que vamos a abordar toda esta semana. Para la que viene, mecanismos jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Nuevamente, una servidora va a tener el gusto de dar ese tema. Sesión 8, el papel de la CNDH en la promoción y defensa de los derechos humanos en México. La sesión 10, mecanismos alternativos de solución de conflictos y solución pacífica de las controversias en el marco de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.
Y finalmente vamos a cerrar en esta sesión 9 con el tema Marco Internacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así que, bueno, esperemos que estos temas sean de su interés. Para recibir la constancia, creo que se los habíamos mencionado también por parte de la coordinación, necesitamos por lo menos el 80% de asistencia. La asistencia en esta sesión primera la voy a pasar al final, ya tenemos la lista, entonces por favor no se vayan, estén al pendiente. No vamos a pedir ningún requisito adicional, ningún trabajo, únicamente con su presencia. Así que, bueno, ¿alguna duda, algún comentario antes de iniciar ya formalmente con el tema de hoy? Chicos, chicas que están presentes. Adelante, Abraham. ¿Las sesiones serán diarias? Sí, y las sesiones van a ser diarias de lunes a viernes en el horario que ya se estableció de 4 a 6 de la tarde. ¿Alguien más? ¿No? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar formalmente con este tema 1, que como ya mencioné, son las escuelas filosóficas de los derechos humanos, que más que nada es como un tema introductorio a los temas que vienen, ¿no? En lo posterior, ya que pues seguramente cada uno de ustedes tiene una idea, un concepto sobre lo que son los derechos humanos. Tal vez ese concepto provenga de su formación académica o bien de alguna experiencia personal, una lectura, una película, un video. Así que justamente me gustaría iniciar escuchando a un par de ustedes sobre lo que piensan sobre lo que son los derechos humanos. Tenía programada una actividad con Mentimeter, no sé si alguien de ustedes lo habrá ocupado, pero como estoy ocupando la cuenta del profesor, me pide ahí unos accesos, entonces dije, mejor lo hago de forma austera, tradicional. Voy a abrir aquí una diapositiva para ir agregando lo que ustedes me comenten. De manera general, si quieren decirme una palabra, una oración, pero para ustedes, ¿qué significan los derechos humanos? A ver, cuéntenme. Adelante, Jocelyn. Pues son las garantías que tenemos como personas, ¿no? Ya sea tanto comida, económicamente, cómo podemos nosotros desarrollarnos en un entorno, ya sea físico o ya sea de cualquier otra manera. Ok, muy bien, excelente. Adelante, Wendy. Bueno, yo tengo el concepto de derechos humanos, que son las normas que nos reconocen y nos protegen la dignidad de todos como seres humanos. Normas que reconocen y protegen la vida de las personas. Ok, excelente. Adelante, Ricardo. Sí, además de lo que dijo la compañera, son inherentes a todos los seres humanos. Son principios o derechos inherentes a los seres humanos. Ese término, bueno, este concepto lo vamos a estar ocupando mucho, sobre todo en una escuela de la que vamos a abordar. Adelante, Abraham. Pues yo considero que son facultades, libertades que tienen las personas, ya sea civiles, políticas, económicas o sociales, inclusive. Civiles, políticas, económicas y sociales. Ok, excelente. ¿Alguien más? Alejandra, por favor. Bueno, nada más agregando un poco más, que hay que recordar que son universales, inalienables, que son indivisibles y que tienen que ser igualitarios, o sea, tampoco discriminatorios. Universales, indivisibles, inalienables. ¿Cuál otro mencionaste? No discriminatorios. No, disculpa. Eres abogada, ¿verdad? Vi a varios que son de derecho. No, soy de relaciones Eres de internacionales. relaciones internacionales. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? No, Alejandra. Abraham, ya participaste, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su visión de lo que son los derechos humanos? ¿No? Ok. Bien, pues déjenme decirles que
todas son correctas. Justamente el propósito de esta primera sesión es reflexionar sobre el hecho de que no existe ninguna visión única, no existe una definición, pongámoslo así, universalmente aceptada sobre lo que son los derechos humanos. Al contrario, estos pueden abordarse desde diversas perspectivas, lo que, bueno, también va a enriquecer su comprensión y aplicación. Esto mismo pasa, por ejemplo, con las instituciones, ¿no? Seguramente no va a ser la misma visión que tenga, por ejemplo, un tribunal constitucional, a la que tenga un legislador, a la que tenga, por ejemplo, la propia CNDH, o a la que tenga el presidente, bueno, en este caso la presidenta, o también si lo queremos ver por espacio geográfico, no es lo mismo la visión que vamos a tener en América Latina, a la que tienen en África, a la que tienen en Europa, a la que tienen en Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, justamente por eso vamos a iniciar con este tema, ¿no? Vamos a ver estas escuelas que pues prácticamente son corrientes de pensamiento que van a explicar el origen, el fundamento y la justificación de los derechos humanos desde diferentes perspectivas filosóficas, jurídicas, políticas, sociales, porque bueno, pues sí, los derechos humanos son elementos que son susceptibles de varias interpretaciones. Y pues en este sentido, cada escuela ofrece una manera distinta de entender por qué existen los derechos humanos y cómo deben de aplicarse. Así que bueno, en esta sesión, bueno, es que como estoy viendo la presentación, déjenme ver qué pusieron en el chat. Por eso estoy también con el celular para ver sus mensajitos. Ay, no, aquí no los puedo ver. No, a ver, de aquí de la computadora. Muy diferentes en los países musulmanes. Sí, claro, totalmente. Y justamente lo que les decía, estas escuelas, que de hecho vamos a ver 4, no son las únicas, debo mencionarles, hay más corrientes de pensamiento que explican el origen, pero bueno, estas 4 creo que son de las más representativas, de las más importantes. Sí, países musulmanes, en África también hay, lo vamos a debatir ahorita con cada corriente. Sin embargo, bueno, es importante hacer mención de algo. Cada corriente, estas escuelas de pensamiento son igualmente válidas, ¿no? No hay una mejor que otra, son legítimas, ¿no? En cuestión de esta perspectiva que se tienen sobre los derechos humanos. Y esto es bien importante, ¿no? Desde ahorita que lo concienticemos, que lo asimilemos. Repito, las 4 son igual de importantes, no hay una mejor que otra, simplemente son posicionamientos, ¿no? Pensamientos diferentes hacia los derechos humanos. Ya ustedes, al final de la sesión, van a decidir con cuál visión se queda, ¿no? Con cuál escuela de pensamiento consideran, ¿no? Que fue la que más le atinó, la que son, o que es la mejor para poder definir lo que son los derechos humanos. Así que bueno, vamos a iniciar con lo que es la escuela naturalista. Seguramente ustedes habrán escuchado de esta primera forma, porque es la más tradicional, es la más común, la que inclusive escuchamos, bueno, su perspectiva, lo reproducen comerciales, películas, en libros, en planes de estudio, etcétera, etcétera. La cual es que los derechos humanos son justamente estos derechos o estos principios que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de que somos personas. ¿Por qué? Porque derivan de la naturaleza humana, independientemente de que estén o no reconocidos por una ley. Así que, bueno, esta definición de derechos humanos es la más sencilla, ya que pues efectivamente todos nosotros tenemos ya esos derechos inherentes, ¿no? Por aquí Abraham creo que lo mencionaba, están adheridos, son inherentes a los seres humanos, a nuestro ser, desde que nacemos. ¿Y por qué? Reitero, por el simple hecho de que somos personas. Sin embargo, si esto fuera así de sencillo, pues entonces todo el mundo respetaría esos derechos, ¿no? No habría violación de derechos humanos y no habría conflicto por este tema. De hecho, bueno, sabemos de antemano que hay personas o grupos a los que inclusive se les niegan esos derechos, no se les reconocen o simplemente se violan arbitrariamente. Y probablemente habrá personas que digan, bueno, pues ya llevamos hablando de derechos humanos desde hace muchos años, ¿no? Y pues se siguen violando, no pasa nada.
Pero bueno, yo les podría decir que efectivamente, aunque ya desde hace muchas décadas se habla de este reconocimiento de manera formal de los derechos humanos, pues tampoco es que estos sean una receta mágica, ¿no? Y que simplemente argumentando que todos nosotros, por el simple hecho de ser personas, tenemos de estos derechos y que estos deben ser garantizados, pues ya con esto en automático se van a respetar. Y ahorita voy a aterrizar un poquito más esta idea. Pero antes, bueno, quiero comentarles. Los derechos humanos son herramientas que nos permiten disfrutar de una vida digna, que nos permiten llevar a cabo diversas actividades al margen de la ley o que nos permiten, por el contrario, poner frenos, ¿no? Principalmente al Estado, al gobierno, a nuestras autoridades. En este sentido, pues es un hecho que los derechos humanos a veces se cumplen, a veces no, pero no necesariamente pues es problema de los derechos humanos en sí mismos, sino que más bien depende el contexto donde se desarrollan, donde se aplican los propios derechos humanos. Como ahorita mencionaban, pues es muy distinto a lo que sucede en Medio Oriente. Es decir, depende de la realidad social de cada estado o de cada sociedad. No es lo mismo la realidad, por ejemplo, de Finlandia, ¿no? Que es uno de los países con menor índice de violaciones de derechos humanos. Al caso, por ejemplo, de México, no sé qué opinen ustedes, o al caso, por ejemplo, de Palestina, o de Corea del Norte, o de Cuba, o de Venezuela, o de países europeos, o de Estados Unidos, solamente pues por mencionar algunos países. Entonces, bueno, es importante tener esto en consideración de que los derechos humanos funcionan de manera diferenciada ahora sí que en otras sociedades, en diferentes contextos y que no siempre operan de la misma manera. Entonces, bueno, esta primera escuela, que es la naturalista, o algunos juristas lo mencionan como el naturalismo, parte de la idea de que los derechos humanos son algo ya dado, algo que se ha estado construyendo a lo largo del tiempo, pero más bien que este contenido ya está definido. Hay una palabra que se llama a priori, o sea, es decir, que ya está dado de manera previa y que no necesita ninguna lucha, de ningún proceso, de ninguna, por ejemplo, construcción social. De ahí la definición que hace un momento les brindé, de que los derechos humanos son principios inherentes a los seres humanos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que somos personas, ¿no? O sea, ya nacemos con nuestros derechos. Y bueno, en ese sentido, pues simplemente lo que se tiene que hacer es reconocerle a las personas estos derechos pues sí, con los que se supone que ya nacimos. Por ejemplo, ¿no? El derecho a la vida o el derecho a nuestra libertad, a la no tortura, a la no discriminación, bueno, etcétera, etcétera. Pues entonces la sociedad no tiene o no tendría más que esperar a que se respeten. Repito, de acuerdo con esta corriente, estos derechos pues ya son dados, simplemente se le deben de reconocer a las personas y lo que le corresponde al Estado es justamente garantizar esos derechos y en cierta medida, bueno, según esta corriente, pues obviamente protegerlos. Así que bueno, en este sentido, esta corriente naturalista inició argumentando que los derechos humanos son elementos que Dios nos dio o que una divinidad nos dio. Y esto viene pues de este paradigma, o sea, el paradigma, recuerden que es muy, muy general, luego las teorías son más específicas, pero el paradigma es una visión total del mundo, y en este caso, bueno, el naturalismo es una visión del mundo, donde, bueno, para en este caso en específico de los derechos humanos, todo lo que pasaba en el mundo era por obra divina. O sea, estamos pensando, por ejemplo, en la época de las monarquías, ¿no? En la época de la iglesia y donde la religión tenía un papel fundamental. ¿En qué? Pues en la definición de todo, ¿no? Determinaba lo que era economía, lo que era la política, lo que era la justicia dentro de una comunidad, o sea, daba cualquier tipo de explicación a lo que no le encontraba, ¿no? Algo lógico, pues entonces, pues fue cuestión de Dios, ¿no? Fenómenos sociales, que si llovía, pues era voluntad de Dios, si no había cosecha, pues es que así lo quiso Dios. O sea, cualquier cosa que pasara era cuestión de divinidad. Y entonces, por lo consiguiente, los derechos humanos son un elemento, ¿no? Un fenómeno social que se explicaban por esta voluntad divina, ¿no? O sea, Dios, por ejemplo, ¿no? Nos dio el derecho a la vida. Yo estoy vivo porque Dios así lo quiso. Y, por consiguiente, solo Dios me puede quitar mi vida. O, por ejemplo,
Dios me dio derecho a disfrutar de este medio ambiente, ¿no? Dios me dio derecho a la procreación, ¿no? A tener una familia. Entonces, reitero, todas estas explicaciones estaban ligadas siempre con un elemento divino y religioso. Ahora bien, ¿no? Esta corriente naturalista, con el paso del tiempo, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, pues también empezó a migrar hacia una, digamos, consideración distinta a la divinidad o alejada a la divinidad, ¿no? Ya no lo vamos a explicar así, sino ahora vamos a verlo de la propia naturaleza, ¿no? Hay un cambio de ruta, digamos, interesante, porque, bueno, yo les decía que tradicionalmente entendemos los derechos humanos que son reconocidos por el simple hecho de ser personas, por el hecho de que todos somos individuos, presumimos por igual. Si ustedes revisan, por ejemplo, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues justamente parten de esa premisa, la cual les voy a leer tal cual. Esta se las puse en esta diapositiva. Este es el preámbulo tal cual, ¿no? Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento y la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, etcétera, etcétera. Bueno, después en el preámbulo vienen una serie de consideraciones y ya al final se proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que, bueno, esto, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa este párrafo? En palabras simples, la dignidad intrínseca de los derechos tiene que ver con esta parte de que somos seres humanos y por ese simple hecho cada persona debe de tener garantizados estos derechos, que son iguales, ¿no? E inalienables para todos. Inalienable, para los que no identifiquen este término, significa que los derechos no se pueden enajenar, o sea, es decir, no se pueden suspender, no se pueden regalar, no los podemos comprar, no los podemos vender, no los podemos donar, no se pueden condicionar. Y, reitero, iguales, pues aplican para todas las personas. Bajo esta perspectiva, entonces, pues los derechos humanos los tienen las personas por un atributo de nuestra naturaleza. ¿Y cuál sería esta naturaleza? A ver, chicos, chicas, ¿qué nos diferencia del resto de seres vivos que existen? ¿Qué nos hace únicos a los seres humanos? A ver si le atinan al punto de que aborda esta corriente naturalista. Adelante, Wendy. El uso de la razón. Exactamente, es eso, el uso de la razón. Nosotros, muchas gracias, nosotros podemos discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Nosotros tenemos un criterio moral. Este criterio moral, pues, nos sirve para, pues sí, reitero, definir qué está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es malo, de lo que es incorrecto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces nosotros razonamos. Entonces, bueno, si nos basamos en este punto de vista naturalista, ¿no? Debemos de decir que las personas tenemos derechos por el uso, o sea, en nuestra naturaleza está este uso de la razón. Y por este motivo, porque este es otro elemento, nosotros somos dignos. O sea, este razonamiento que nosotros tenemos nos hace dignos de ¿qué? De tener la posibilidad, reitero, de diferenciar qué cosas están bien, qué cosas están mal. Y eso nos permite tener un elemento de dignidad. Pero entonces, y bueno, esta dignidad del ser humano nos coloca a las personas en una misma posición, porque todos podemos pensar, todos podemos razonar. No importa si yo soy europeo, no importa si yo soy asiático, no importa si yo soy afrodescendiente o si soy homosexual, ¿no? Si soy una persona con discapacidad, etcétera, etcétera. Al final, todos somos personas, independientemente de nuestras condiciones. Y por eso nosotros tenemos derechos humanos. Esto reitero, desde el punto de vista de la corriente naturalista, ¿no? En este sentido, bueno, los derechos humanos son elementos que se reconocen, ¿no? Que se le reconocen a las personas. Y esto se da de una manera, lo podríamos llamar como de una manera preinstitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente que no dependen de una entidad, de una institución, ¿no? Pues, propiamente una institución de gubernamental o social, de alguna institución política, ¿no? Por ejemplo, pues básicamente el Estado. O sea, no necesitamos que el Estado nos diga
estos son tus derechos, ¿no? O que venga en una norma. Reitero, esto lo dice la corriente naturalista. Que la ONU diga, estos son los derechos, porque simplemente son cosas que, de acuerdo con esta corriente, reitero, ya existían antes desde el nacimiento del ser humano. Y por esa simple razón se nos tienen que reconocer como tal. Ahora bien, por lo general, desde este punto de vista, los derechos humanos simplemente se entendían aquí, por eso les puse aquí, prerrogativas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos se ven como elementos que ninguna persona o que ninguna autoridad puede o debe violar. A esto se le conoce como prerrogativa negativa, o sea, que los derechos no se pueden violar. Por ejemplo, pensemos en un derecho clásico como el de la libertad. Libertades personales o, por ejemplo, de tránsito, ¿no? Porque yo puedo irme a donde yo quiera, ¿no? Por donde yo quiera. Y el Estado no me tiene por qué prohibir eso. Lo tiene que reconocer. No los debe de violar. Reitero, esto va en la función de que son prerrogativas negativas, son obligaciones del Estado no violar derechos humanos. Por eso, antes los derechos humanos se pensaban que eran, pues, como cosas muy simples de cumplirse, ¿no? Porque bastaba con que el Estado, pues, se abstuviera, ¿no? Por ejemplo, de no matar personas, de no desaparecer personas, de no desaparecerlas, asesinarlas por sus ideas políticas. Bastaba con que el Estado se abstuviera, ¿no? De hacer determinadas conductas, y entonces el Estado ya podía decir, pues yo protejo los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque no los violo, ¿no? O simplemente pues soy espectador, pero yo no violo derechos humanos. Y pues ya con eso se tenía. Sin embargo, bueno, vamos a ir viendo que con el tiempo, pues esto no necesariamente debía ser así, ¿no? Los derechos humanos, por eso hoy en día ya también tienen prerrogativas positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que el Estado no viole los derechos humanos, sino que debe actuar también para protegerlos, ¿no? Para garantizarlos. Y entonces ya tiene que actuar. O sea, la prerrogativa negativa es, yo me abstengo. La prerrogativa positiva es, yo actúo en consecuencia para poder garantizarlos y, por supuesto, respetarlos para todas las personas. Así que, bueno, desde esta perspectiva del naturalismo, como les mencionaba, estos derechos humanos se consideran preinstitucionales, ¿no? Reitero, significa que no dependen del Estado que nos los reconozca, ¿no? Su fundamento, pues, no es una norma jurídica, sino cuál es el fundamento de la corriente naturalista para que se nos reconozcan: la razón, que ya mencionamos, y la dignidad de las personas. Y entonces, las personas poseemos derechos humanos, ya lo mencionamos, por el simple hecho de ser seres humanos, independientemente de que se encuentren plasmados en alguna ley o a nivel internacional, pues en algún tratado. No obstante, esta corriente sostiene que, aunque su existencia, ¿no? de estos derechos no dependa de una ley o de una norma, pues sí se considera ampliamente conveniente que estén reconocidos en algún instrumento jurídico, ya sea nacional o internacional, pero que estén plasmados. Por otro lado, bueno, yo les decía hace un momento, sí, todos tenemos derechos humanos por el hecho de tener razón, por el hecho de tener dignidad. Y esto nos abre una puerta para suponer que los derechos humanos son universales, que alguien mencionó hace un momento. ¿Por qué son universales? Bueno, ya lo dijimos, porque todas las personas razonamos, todas las personas tenemos dignidad, y por ese simple motivo, todas las personas debemos de gozar de los mismos derechos. Y esta es una visión clásica, que tiene una organización internacional importante. A ver, internacionalistas, ¿cuál es esta organización? Una de las máximas organizaciones internacionales en el mundo. ¿A quién tiene esta visión naturalista? ¿No? ¿Cuál se les viene a la mente? O sea, que digan, un internacionalista cuando piensa en una organización internacional, ¿cuál es la que se le viene a la mente? Adelante, Wendy. La ONU. Claro, por supuesto.
¿no? La ONU es fiel creyente de esta corriente naturalista, de este elemento de la universalidad. Dice la ONU, no importa en dónde estés, no importa si vives en una dictadura, si vives bajo un contexto de conflicto armado, si vives en el mejor país del mundo o bueno, si vives en cualquier otra parte del mundo donde a lo mejor no se respeten, pero tú tienes derechos humanos. ¿Por qué? Porque son universales. ¿Por qué? Porque somos personas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se escucha esto. Aquí, bueno, obviamente es donde se empieza a abrir el debate, ¿no? Idealmente todas las personas tenemos los mismos derechos. Sobre todo en términos, bueno, jurídicamente hablando se le llama de titularidad. O sea, nosotros somos titulares de derechos humanos. ¿Y por qué? Bueno, ya mencionamos que somos dignos. Que se respeten estos derechos humanos, pues no tiene que ver con que la persona sea más o menos digna, sino va a depender del contexto geográfico, va a depender de las instituciones a nivel estatal que las protejan. Obviamente va a depender de un gobierno en turno, va a depender de los conflictos armados, va a depender de las condiciones económicas, de las condiciones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, estas cuestiones, disculpen el ruido de la calle, dejen que se pase un momentito. Creo que ya. Bueno, estos elementos mencionaba, lo que buscan es que se ejerzan y se apliquen de la misma manera. Bueno, reitero, esa es la premisa, ¿no? Sí, que se apliquen de forma general, universal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí se aplicarán de forma generalizada, así como plantea esta visión? Adelante, Jocelyn. Pues es que existen dos vertientes, ¿no? Por ejemplo, como el conflicto que ahorita está en Palestina e Israel, pues realmente no se están aplicando ninguno de los derechos a las personas palestinas, al contrario, se están violando. Entonces, creo que de cierta manera, y cabe aclarar que no soy, pues bueno, no estoy a favor de que este tipo de personas por su bien hagan o quieran hacer menos a otras personas. Entonces, creo que a lo mejor como egoísmo que somos, que porque somos los seres humanos, no tomamos en cuenta que la persona al lado de mí también tiene los mismos derechos que yo, o la persona que vive a 1000 kilómetros de distancia también, ¿no? Entonces son los dos tipos de vertientes que existen. Si realmente consideras que todo el mundo las tiene, o consideras que tú eres el único que tiene derechos y pasas por encima de todos. Sí, no, por supuesto que de acuerdo con esta corriente, ya lo mencionamos, es que no es así. O sea, todos deberíamos de gozar en teoría, ¿no? De los mismos derechos. De hecho, por ahí hay creo que un autor, no, perdónenme, no recuerdo el nombre, pero que lo llamo así. Ay, es que esta corriente tiene una concepción sumamente romántica de lo que son los derechos humanos, ¿no? Porque si partimos de esta premisa básica, de que pues sí, es que son intrínsecos al ser humano, y listo. Ah, como si fuera una fórmula mágica, ¿no? Que se deben de cumplir y de respetar. Pues sí, pero como lo dijo ahorita su compañera, ¿y por qué no se respetan? ¿Y por qué ahorita en Palestina no se están respetando? ¿Y por qué en Corea del Norte no se están respetando? O sea, que de hecho esto tiene que ver también con un tema moral, o sea, es decir, bueno, se supone, ¿no? Mientras tú seas bueno, mientras tú actúes de manera correcta, recuerdan esto que mencionábamos del raciocinio, la dignidad, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, bueno, mientras tú seas una buena persona, que de hecho también es algo que la mayoría de las religiones, que la mayoría de las religiones predomina, pues entonces debería de ser suficiente. O sea, de hecho, para el naturalismo con esto sería suficiente, ¿no? Con esto se basta para garantizar que los derechos se respeten. Basta decir con que todos son iguales, que son universales, que los derechos provienen de la naturaleza porque somos personas, y bueno, pues ya con eso se garantiza. Escuela, que es la deliberativa. Sí se cambió, ahí está, como que está lento. Listo, escuela deliberativa. Bueno, aquí vamos a ir nosotros identificando un poco este tránsito de los procesos históricos
Y es que seguramente lo habrán leído, tal vez en algún libro o lo habrán visto en alguna película, no sé, ¿no? De cómo eran las cosas antes. Por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Donde, bueno, y la Revolución Francesa se acompañó pues justamente de nuevas ideas, de un pensamiento crítico, donde se puso en duda, ¿no? Si lo quisiéramos decir así, o en tela de juicio, lo que es el papel de Dios, pues empezó justamente a cuestionar que Dios no lo explicaba todo, ¿no? Ni se le tenía por qué tampoco achacar todo a Dios. Entonces, bueno, en este sentido, una de las ideas clave para derrocar a la monarquía era que Dios no había puesto a nadie en el trono, ¿no? De que el monarca estaba en el poder, que es que por voluntad divina, y que llevaba a cabo la voluntad divina, pues no tenía por qué ser cierto. O sea, reitero, se empezó a cuestionar, a poner en duda todos estos argumentos. Y entonces, si se supone que todas las personas tenemos razón, ¿no? Y tenemos la posibilidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entonces esta posibilidad de la razón nos da la capacidad o la posibilidad, ¿no? De que nosotros, como personas racionales, nos pongamos de acuerdo, que las personas, o sea, las propias sociedades, podamos decidir. ¿Y decidir qué? Pues diferentes tipos de cosas que queremos que pasen en nuestra sociedad, que podamos decidir el gobierno que queremos. Y entonces, aquí si se dan cuenta, pues hay un giro muy importante. Desde el punto de vista de esta escuela deliberativa, la definición, ¿no? De lo que sucede en la sociedad es que ya no va a ser esta desde este sujeto divino, ¿no? Sino a partir del propósito del propio ser humano, de los propios individuos, que en la corriente naturalista pues eran sujetos pasivos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo tengo raciocinio, tengo dignidad y por ese simple hecho se me tienen que respetar esos derechos humanos. El modelo deliberativo dice, ustedes personas tienen que ser sujetos activos. ¿Por qué? Pues porque si decimos que tenemos razón, pues podemos pensar, podemos analizar, podemos discutir y sobre todo podemos decidir. Y entonces, por eso esta visión se llama deliberativa. De aquí que algunas otras teorías, por ejemplo, los constitucionalistas, parten de esta idea, ¿no? De que nosotros, bueno, somos una comunidad definida o somos una sociedad definida, compuesta de determinada forma, cuyos límites territoriales son tales y tales, pero bueno, lo más importante es que las personas que se encuentran dentro de esta comunidad pueden decidir. Y reitero, decidir qué, pues qué queremos que pase con la política, qué queremos que pase con la economía, qué queremos que suceda en nuestra sociedad. Y por supuesto, en este tema de los derechos humanos, pues podemos decidir qué derechos humanos queremos. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven este argumento de la teoría deliberativa? O sea, ¿sí las sociedades se ponen de acuerdo, ¿no? Para, pues, decidir de nuestros derechos humanos? ¿O cómo se aplicaría? A ver, ¿alguien que quisiera comentar algo? ¿Cómo creen que se aplique? Y ahora sí que ya en la práctica está esta teoría. Corriente. ¿Sí, Dana? Bueno, es bien sabido que el derecho por sí mismo tiene que transformarse conforme avance la sociedad, porque no son los mismos los derechos que se garantizaban hace años atrás a los derechos que hoy en día se garantizan. Con el poder votar de las mujeres, que antes no se podía, ahora obviamente nos los están garantizando, ahora podemos votar, podemos salir a comprar un auto, utilizar pantalones, hacer muchas diversas cosas. Entonces yo creo que estas ideas, esta corriente específicamente nos habla sobre la transformación y el adaptar las ideas a las necesidades de la propia sociedad.
Ok, muy bien, excelente. Muy bien, nada más que esa explicación me agrada mucho más para explicar la siguiente escuela que viene, que es la de protesta, ¿no? que vamos a revisar ahorita. Pero muy bien, Dana, muchas gracias por tu participación. Aquí, bueno, el modelo deliberativo establece, bueno, entre otras cosas, que los derechos humanos son, sí, potencialmente universales, ¿no? Que sí también coincide en que todos somos iguales y que todos deberían de tener los mismos derechos que tenemos, se supone que por naturaleza. Pero que estos no se van a poder aplicar hasta que la sociedad decida, lo asiente, lo afirme. ¿Y dónde van a quedar esos derechos? Ah, pues ya, por ejemplo, en una ley. Entonces podrían decidir, bueno, ¿cómo le hacemos para analizar y finalmente decidir en una comunidad sobre aquellos derechos, ¿no? Que deberían estar incorporados en nuestras leyes? Y bueno, esta es una película que tal vez, perdón, que va más que nada como enfocado al tema filosófico, ¿no? Ya que no hay definitivamente un manual o un instructivo que nos diga, pues, cómo se hace esto. Pero bueno, básicamente si nos queremos ir como a cuestiones técnicas o de proceso, ¿no? Pongamos de ejemplo una sociedad democrática, como lo es México. Se dice que nuestra soberanía recae en el pueblo, ¿no? Seguramente esto lo han escuchado desde sus clases de la primaria, ¿no? Ah, pues soberanía crees, recae en el pueblo, pero en el pueblo. Pero, ¿qué es soberanía? ¿Qué es soberanía, chicos, chicas? Es una palabrita que seguramente escuchan en sus clases y demás. ¿Es sí, Alejandra? Perdón. La soberanía es, digamos que es la autoridad máxima de un estado Ok. para tomar las decisiones dentro de su territorio, o sea, poder establecer sus propias leyes, poder gobernar a su población y pues obviamente manejar las relaciones que tengan con otros estados. Pero pues también es muy importante saber que no solamente existe un tipo de soberanía, ya que existen, bueno, hasta donde yo sé que son dos, que es la interna y la externa. La interna, que sería el poder que tiene dentro de su propio territorio, ¿no? Ya sea para perdón, ya sea el control sobre sus leyes, sus instituciones, sobre sus tomas de decisiones. Y obviamente la externa, que ya habla de la independencia que tiene este territorio frente a otros estados o entidades. Lo explicaste perfectamente, Alejandra, ¿no? Efectivamente, son dos tipos de soberanía, ya lo mencionaste, la soberanía interna, que de hecho para la corriente deliberativa es la que nos interesa, es el poder o la facultad que tiene una sociedad o un pueblo para efectivamente tomar sus propias decisiones. ¿Decisiones en qué sentido? De todas, o sea, decisiones administrativas, decisiones legales, decisiones económicas, decisiones políticas. Pero esto, ¿quién lo hace? ¿Cómo nosotros en México ejercemos nuestra soberanía? Porque está en la Constitución, ¿no? Que la soberanía recae en el pueblo. ¿Y nosotros cómo decidimos qué economía queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, nos reunimos en el Zócalo, ¿no? Y discutimos. ¿Cómo le hacemos? ¿Podría Mal, ser mediante el voto? por supuesto. Por supuesto, ese es el proceso, ¿no? Nosotros somos una democracia representativa porque son en realidad nuestros gobernantes los que toman las decisiones. Sí, pero ¿quién puso ahí al gobernante? El pueblo. Entonces, en este sentido, por eso, digamos, como de manera teórica, los candidatos nos presentan sus propuestas y demás, y el pueblo elige qué propuesta le gusta más. Ah, yo quiero un México con esta economía, con esta política, con esta sociedad que me convence fulanito o fulanita. Y así es como ya en la práctica nosotros ejercemos esa soberanía. Pero ¿a través de quién? Es imposible que todo el pueblo decida. Se hace a través efectivamente de nuestros gobernantes. O sea, es decir, este poder se canaliza a ellos para que ellos tomen las decisiones en función, se supone, ¿verdad? En función del bienestar general.
Entonces, bueno, en este sentido, repito, siendo muy técnicos, pues de esta forma se estarían eligiendo los derechos que quedarían plasmados en la ley, los que, bueno, ya que estamos hablando de México, la sociedad mexicana va a reconocer, como ya lo mencionamos a través de nuestros representantes, que en este caso, ¿quién establece las leyes o quién crea las leyes? ¿Qué poder? A ver si alguien sabe. Son 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Adelante, Abraham. Pues el poder legislativo es el que crea las leyes. Efectivamente, ¿no? En nuestro caso sería el poder legislativo el que estaría estableciendo estos derechos en nuestras leyes y, por supuesto, en nuestra Constitución. Pero bueno, cada país, es importante mencionarlo, tiene sus propios procesos, tiene sus propias formas de creación de leyes, ¿no? En las monarquías, pues, son diferentes. ¿Para qué? Pues para poder incorporar estos derechos a sus cartas magnas. Y entonces aquí está la clave. Cualquier sociedad que se quiera llamar sociedad democrática debería escoger y garantizar los mismos derechos universales. Y entonces, por lógica, cualquier persona que viva en una sociedad democrática debería, ¿no? Queremos pensar que debería elegir, pues, por lo menos principios básicos. Esto lo dice el modelo deliberativo, o sea, este dice que los derechos humanos son potencialmente universales, o sea, porque cualquier persona que vive en una sociedad democrática tendría que elegir esos principios, ¿no? ¿Qué principios? Pues lo que son ideales para que las personas puedan vivir de manera tranquila y digna en una sociedad. Entonces, por ejemplo, hay una perspectiva del filósofo Michael Waters, que se los puse, es un teórico estadounidense que dice que en las sociedades existen códigos morales y sociales también. Y que cuando uno los compara entre las distintas sociedades van a surgir, pues justamente estos mínimos o estos elementos básicos. Podemos mencionar lo que son como núcleos comunes, ¿no? Que se encuentran en cualquier organización social. Y entonces, Michael diría, bueno, no importa si tu comunidad, bueno, tu sociedad, está en África, está en América, está en Europa. Si nosotros comparamos estas 3 sociedades, algún elemento mínimo debe de haber en común. Y ese elemento en común será lo que consideremos derechos básicos, en términos obviamente de derechos humanos, porque los 3 continentes lo han adoptado. O bueno, en este caso los 5 continentes lo han adoptado. Entonces, podremos decir, es razonable pensar que cualquier comunidad política estaría, podríamos pensar, que estarían en contra de la tortura, ¿no? Podríamos pensar que cualquier sociedad, cualquier estado va a estar en contra del genocidio, ¿no? Por ejemplo. Sí, si ubicamos el término genocidio. ¿Alguien sabe qué es? Seguramente en alguna película, en algún libro lo habrán escuchado, en las noticias, ¿no? Ahora justamente con Palestina se utilizó ese término. ¿Sí, Alejandra? Ay, perdón. Se supone que es uno, digamos que de los crímenes más graves contra la humanidad, ¿no? Y según, ay, perdón, según la ONU, el genocidio está determinado como cualquier acto cometido con la intención de destruir, ya sea total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o sea, un grupo en específico, no, o sea, no como que deliberadamente, sino algo muy, muy, muy específico. Sí. Sí. De ahí, muchísimas gracias, Alejandra, tienes toda la razón. Efectivamente, podemos poner estos 2 términos, lo que es genocidio y lo que es crimen de lesa humanidad, que a veces se llegan a confundir, pero el genocidio, como bien lo mencionó Alejandra, tiene que ver con este ataque o buscar la destrucción de un grupo en específico, ¿no? Seguramente recordarán esto que fue el genocidio del pueblo judío, o ahora que se está retomando esta parte de que es que hubo un genocidio en Palestina. Es la destrucción de un grupo muy en específico, ya sea por cuestiones religiosas o por cuestiones de preferencia sexual, o por cualquier otra situación, pero es un grupo en específico.
En el caso del crimen de lesa humanidad también, bueno, ahí hay una lista de elementos que deben de reunirse, pero entre otras cosas, acá en el crimen de lesa humanidad es en contra de una población civil en general. O sea, ya no me voy a ir contra un grupo en específico, sino contra todos, pero aún así, por eso se llama crimen de lesa humanidad, porque es tan grave las acciones que se están cometiendo contra las personas, contra el ser humano, que se cataloga así, ¿no? Como lo peor que se le puede hacer a un ser humano. Entonces, bueno, este breve paréntesis fue justamente para ejemplificar esto, que pues nosotros podríamos pensar que cualquier comunidad, que en cualquier estado, se van a buscar poner leyes que vayan en contra de esto, ¿no? Buscar garantizar estos principios. No al genocidio, no a la tortura, no, ninguna comunidad va a decir, sí, yo veo bien, ¿no? Yo veo bien exterminar a ciertos grupos. Bueno, que luego sí, sí, hay algunos países que los llega a ver, pero por eso mínimos, ¿no? Los mínimos requisitos, ¿no? La mayor parte de las sociedades debería estar en contra de estas acciones de tortura, de estos actos de lesa humanidad, es decir, tener este conjunto de valores básicos que compartan cada una de las sociedades en el mundo, que muchos consideran que los derechos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU son estos principios básicos. Denme un segundito que voy a dar accesos. Ay, ¿cómo le hago? Admitir a todos. Listo. Ay, se me fue lo que les estaba diciendo. Bueno, de los crímenes y demás. Nosotros podríamos pensar que esto se deriva de estos mínimos, ¿no? Que debe de tener cada sociedad. Partimos de esta visión, ¿no? Como de una idea consensuada, que de acuerdo que se pusieron de acuerdo grupos, personas racionales que pueden decidir qué tipo de derechos humanos, qué principios van a incorporar a sus leyes. Y pues así es como se van creando esta parte, que nosotros la tenemos, la parte dogmática de la Constitución, donde se encuentran todos los derechos humanos, ¿no? Que México considera que se deben respetar. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el Estado. ¿Qué tipo de sociedad queremos y qué buscamos tener? Y entonces, en resumen, la idea clave, ¿no? para esta corriente deliberativa es que las sociedades tienen el derecho, ¿no? También a decidir, pues, qué principios, en función de estos derechos humanos, queremos tener, qué derechos se van a formalizar y cuáles entonces van a quedar establecidos en una ley, en un tratado, en una constitución. Dicen por ahí, no hay derechos si no hay leyes, o si no están plasmados en una ley. Lo que no está escrito, esta es una máxima del derecho, no lo que no está escrito, no obliga y no protege. Y ahora bien, entonces para los que son abogados seguramente dirán, positivismo, ¿no? Sí, también podríamos llamarle esta escuela, bueno, no llamarle tal cual porque el positivismo es muy claro, ¿no? Este proceso de creación de la ley, para que ya quede de manera escrita. Sin embargo, pues se darán cuenta que sí, tiene muchos, o sea, esta corriente deliberativa tiene muchos elementos. Sin embargo, como tal, la escuela deliberativa tiene que ver más con un tema filosófico en esta premisa de que la razón, o sea, que las personas tenemos razón y podemos analizar. Y porque somos personas pensantes, tenemos el derecho a decidir. Y entonces, bueno, ya concluye la teoría deliberativa. Sí, ya decidimos, pero ¿y entonces qué? Pues déjalo por escrito, ¿no? Dicen para ahí, papelito habla. Pero bueno, esto se los menciono para poder diferenciar lo que es como tal el positivismo, pero la corriente deliberativa es mucho más amplia. ¿Por qué? Por esta parte del análisis, ¿no? Y del debate a decidir qué queremos y qué no. Chicos, chicas, hasta el momento, porque son 4 teorías, entonces vamos a la mitad. ¿Tienen alguna duda de las 2 corrientes, de las 2 escuelas que hemos revisado? Por el momento no, profesora. ¿No? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. ¿Alguien? No. ¿Abraham? No. Ok, excelente. Entonces, pues vámonos con la tercera corriente, que esta es la escuela de protesta. Aquí, pues nos vamos a olvidar de momento
de que los derechos humanos son reconocidos por ya sea una divinidad, ya sea porque son inherentes al ser humano, por nuestra naturaleza, por el raciocinio, o, como diría la corriente deliberativa, por este proceso de análisis y conciencia y que sí tenemos el derecho a decidir. Lo dejamos a un lado, ¿no? Aquí vamos a partir de la idea, ojo, de que los derechos humanos no están definidos, no tienen ya un contenido propio. Esta escuela establece que los derechos humanos no es que se hayan establecido porque, pues un día nuestros legisladores se sentaron en el Congreso a determinar cuáles derechos vamos a establecer en nuestra Constitución, ¿no? Y que estos además se van a quedar de manera permanente, como sí lo deja ver y sí lo considera la perspectiva deliberativa, que eso creo que no se los mencioné, pero sí, la corriente deliberativa dice, bueno, ya una vez que están por escrito, pues es que ya se garantizan y ya son permanentes. Esta escuela dice, no, los derechos, desde este punto de vista, pues se establece que son algo que ocurre en un momento en específico, pero que después se pueden cambiar si las condiciones y los contextos se transforman. Por ahí alguien me decía, pues es que así como el derecho, ¿no? Se tiene que, es progresivo, porque por conforme va avanzando la sociedad y demás, pues se tiene que transformar, se tienen que cambiar las leyes. Es este punto de vista de la escuela de protesta. Entonces, bueno, en este sentido, esta escuela dice una cosa bien interesante. Esto de que los derechos son una obra divina, ¿no? O que son acuerdos de un grupo de personas que determinaron, como lo dice la deliberativa, pues qué derechos vamos a tener en una sociedad. Esta dice, no, los derechos no son así, los derechos son surgidos a partir de movimientos de lucha, a partir de procesos en donde se ha cobrado la vida de miles de millones de personas, donde ha corrido sangre. Y todo esto obviamente ha costado en términos sociales, económicos, políticos, en todas las sociedades. Pues es decir, la escuela de protesta lo que intenta decir es, no es cierto esta idea romántica, ¿no? Del naturalismo, por ejemplo, de que todas las personas tenemos derecho por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Por el simple hecho de ser dignos. La escuela de protesta dice, bueno, sí, o sea, por supuesto tenemos derechos, pero es porque los hemos peleado. O sea, esos derechos nadie nos los ha regalado. O sea, los legisladores no es que, ay, pues hayan tomado realmente conciencia de qué necesitaba la sociedad. Dice, no, hemos luchado por ellos y los hemos obligado a los legisladores a ponerlos y a redactarlos en la Constitución. Entonces pensemos, por ejemplo, en los grandes movimientos revolucionarios, ¿no? En el propio movimiento de nuestra Revolución Mexicana. Si todos fuéramos dignos, ¿no? Y simplemente tuviéramos, pues, derechos, ¿no? El Estado simplemente lo que tendría que hacer es reconocer y proteger esos derechos. Y así todos podríamos vivir en un país tranquilo. Porque, pues, decimos, basta con que el Estado reconozca los derechos y actúe en este sentido. Dice la escuela de protesta, no seamos soñadores. No es esta idea romántica. Los derechos son procesos históricos. Son procesos que se van ganando, lucha a lucha. Y bueno, por ejemplo, ahorita que les decía del movimiento revolucionario en México, pues justamente se centró en una serie de exigencias sociales, ¿no? Estas demandas sociales que ya después efectivamente se incorporaron en nuestra Constitución del 17. A ver, alguien que sepa cuáles fueron, por lo menos estos tres, que son fundamentales, que se pelearon con sangre en la revolución para que quedaran plasmados esos derechos de las personas. ¿Cuáles fueron? ¿Qué era lo que tanto se peleaba en la revolución? Claro, Jocelyn, por supuesto. Educación, vida digna. ¿Qué otra cosa se peleaba en la revolución? Y que sí, se plasmó ya en la del 17, bueno, en la Constitución del 17. El derecho al trabajo. Claro, por supuesto. Que ya después, déjenme decirles que nuestra Constitución fue pionera, ¿no? En estos derechos que se consideran sociales. Y después se transmitió, bueno, más bien se fue retomada por muchos estados en América Latina y ya después se amplió a todo el mundo. Pero nosotros fuimos los primeros
Eso se pedía, por supuesto, educación, vida digna, trabajo, tierra, ¿no? Se peleaba muchísima esta parte de la propiedad. Y entonces, estos derechos surgieron, reitero, pues como demandas sociales. Antes de la revolución no se tenían garantizados, y entonces podríamos decir, pues no que somos seres humanos y que están inherentes a nosotros. Dice la escuela de protesta, pues ven que no, ven que se lucharon por ellos, se pelearon. Y ya ganada la revolución, pues sí, pasaron a ser establecidos por nuestra Constitución y quedaron ya finalmente como derechos, porque antes no eran derechos, eran exigencias, y ya quedaron plasmados como derechos. Podríamos decir que se aplicó lo que dice la Escuela Deliberativa, o sea, se creó un congreso, se le llama Congreso Constituyente, donde se discutieron pues estas exigencias que, reitero, finalmente quedaron como derechos ya en la Constitución del 17. Entonces la Escuela de Protesta diría, pero pues sí, el Congreso tuvo que llegar a ese consenso, como lo dice la Escuela Deliberativa, pero por la revolución. O sea, no fue algo fortuito, no fue que realmente tomaran nuestros legisladores conciencia, ¿no? De, vamos a mejorar las condiciones. Dice, no, se derramó muchísima sangre por eso. Entonces, la escuela de protesta critica al naturalismo, indicando, pues si todas las personas tenemos derechos, ¿no? Reitero, por el simple hecho de ser personas, pues no habría necesidad de luchar, no habría necesidad de pelear, pero, sorpresa, ¿no? En la práctica, resulta que todos los días, en diversas partes del mundo, se están peleando por el reconocimiento de derechos humanos. De hecho, hay una frase muy arraigada, ¿no? En la comunidad de los defensores de los derechos humanos que dice, aquí se las puse, la lucha sigue. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar, pues ya están ahí. No, hay que protegerlos y se tienen que garantizar. ¿Por quién? Por parte del Estado. De hecho, bueno, en este sentido hay algo que identifica muy bien esta escuela, que es justamente el hecho de que los derechos no están garantizados para siempre, ni tampoco siempre serán los mismos. Lo que decía creo que Jocelyn, pues el derecho es progresivo en este sentido. O sea, se van transformando conforme van avanzando las sociedades y la ciencia y la tecnología y demás. O sea, es decir, los derechos no son inamovibles, son procesos políticos, son procesos sociales. Habrá días en los que estén más garantizados que otros. Y hay momentos en la historia en donde, pues, eso que creíamos haber ganado, pues en realidad no es que esté completamente ganado, porque pueden existir retrocesos. Se puede dejar de proteger al 100% o inclusive se pudieran anular. Por ejemplo, países como Afganistán, ¿no? Que seguramente, bueno, los que son internacionalistas sabrán que durante el periodo de ocupación se les dio muchos derechos a las mujeres, al estudio, al trabajo. ¿Y después qué pasó cuando regresó el régimen talibán? Se volvieron a anular. Entonces, bueno, en este sentido podríamos pensar que los derechos ya ganados son inamovibles y que ya nunca se nos quitarán. ¿Por qué? Porque somos personas, dice la escuela de protesta. No hay nada más falso, ya que hay muchos casos, muchos ejemplos, muchas situaciones similares donde pues justamente hay un cambio de régimen, hay un cambio de gobierno, un estado se divide y demás, y entonces los derechos pueden aumentar o pueden disminuir. Ahí está, por ejemplo, también ahorita lo que está pasando en Estados Unidos con Trump y la comunidad LGBTI. ¿Alguien sabe qué está haciendo Trump? Hacia la comunidad particularmente. Pues creo que quiere quitarle los derechos que ya habían ganado anteriormente, ¿no? Como al poder expresarse libremente las personas que pertenecen a este grupo de personas que es el LGTBQ+, está queriendo eliminar todo lo que se había avanzado en gobiernos anteriores. Sí, muchos derechos se están anulando. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de uno de que antes las personas trans podían entrar, por ejemplo, al baño de mujeres y ya no se puede. Aquí no vamos a ponernos a debatir si estuvo bien o estuvo mal, simplemente el hecho de que ya era un derecho ganado y se anuló. Tema también de las competencias, ¿no? Que ya no pueden competir, ¿no? Por ejemplo, reitero, personas trans en competencias de mujeres, entre otras cosas, porque sí son una serie de derechos que Trump ya ha eliminado de la comunidad, en cuestión de derechos de los migrantes también, ¿no? Por ejemplo, ahorita que quiere quitar la ciudadanía, la nacionalidad y demás.
Reitero, por eso la escuela de protesta dice, esto es un claro ejemplo de por qué tenemos que seguir peleando, porque los derechos humanos se defienden y se aseguran desde el punto de vista de la lucha social. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, esto es muy importante. La escuela de protesta no es que invite a la violencia, ¿sale? La escuela de protesta no incita a que tomemos las armas y salgamos a defender a los derechos humanos. O sea, hay muchas formas de protestar, hay muchas formas de pelear en este sentido. Y pues ahora sí que por ningún motivo esto tendría que servir como una apología a la violencia, ¿no? Y mucho menos armada. Pero bueno, por ejemplo, piensen ustedes las personas que salen a manifestarse de forma pacífica, o inclusive en otras esferas de la vida. Por ejemplo, puede haber manifestaciones en el arte, en la literatura, en la pintura, en la música, pues se está protestando, ¿no? Para mantener ese esquema de lucha. La escuela de protesta, entonces, no parte de una idea inocente de que los derechos humanos, pues ya están ahí, ¿no? No confía en un simple reconocimiento legal. O sea, dice, pues es que a mí de nada me sirve. Ah, pues ya está en la Constitución. Ah, pues sí, pero es letra muerta. Bueno, para los que son abogados seguramente habrán escuchado esta frase, que es eso de que es letra muerta. Pues que sí, ahí está la ley, pero no se aplica. Entonces, bueno, para esta escuela, el que el derecho esté reconocido en la Constitución, pues no es necesariamente que se reconozca. No, perdón, que se garantice. Porque, bueno, se sabe de antemano que en muchos estados, incluyendo México, podríamos mencionar, pues nuestra Constitución nos establece muchos derechos, de los cuales pues no necesariamente todos se cumplen al 100%. Entonces, bueno, a veces la protesta, la demanda, la exigencia, no necesariamente está orientada al reconocimiento de este derecho. Puede ser que el derecho ya está legalizado, ya está en la ley, pero a veces la protesta entonces tendría que ir más enfocada al cumplimiento, ¿no? A la exigibilidad de ese derecho. Por ejemplo, en México tenemos como derecho a no ser torturados, ¿no? Ese derecho ya está, es legal. O bueno, más bien está por escrito. Entonces la pregunta es, ¿el simple reconocimiento legal es suficiente? O sea, en México se ha erradicado completamente la tortura. En el momento en el que se reconoció, se plasmó el derecho a la no tortura en nuestra Constitución y que también está plasmado en tratados internacionales, ¿ya no hay tortura en México? ¿Sí, Dana? Yo creo que todavía existe la tortura porque hay desapariciones forzadas. Aparte de eso, hay trata de personas, también cárteles de drogas, escuelas, como el caso que aterrorizó a México, muy pocos lo conocieron, el de Rancho Izaguirre, donde se entrenaban y obviamente, aunque esté escrito como usted dice, no significa que se garantice, entonces sería una letra muerta. Sí, muchas gracias, Dana. La historia efectivamente nos ha dicho, como dice la escala de protesta, pues es que está perfecto que estén en la ley, ¿no? Porque si no, peor tantito. Nos quedaríamos con el naturalismo que dice, pues ya, con el hecho de ser personas. La deliberativa dice, no, que esté por escrito. Y la escuela de protesta dice, o sea, sí está bien, pero pues garantízamelo. Y si no, yo lo voy a exigir y voy a luchar para que se garantice, porque el positivismo no es suficiente. Entonces, bueno, dentro de esta escuela de protesta hay un elemento clave que muchas veces pasa desapercibido, que es el poder judicial, que se los puse. No podríamos imaginar que esta escuela se expresa únicamente, o más bien, podríamos pensar que esta escuela se podría expresar únicamente a través de manifestaciones, de exigencia, de movilización social en las calles, o a través de la literatura, pintura, como lo acabo de mencionar. Sin embargo, también la escuela de protesta, o bueno, también una forma de exigir es recurrir estratégicamente a tribunales, con jueces. ¿Por qué? Porque, bueno, señala la literatura especializada que, bueno, hay un enfoque que se llama la compensación de los déficits de la democracia. Y bueno, ¿a qué se refiere esto?
En una democracia formal, las leyes son generadas, bueno, ya mencionamos, por el legislativo, es decir, por nuestras diputadas, de nuestros diputados, senadores y senadoras, que integran nuestro honorable Congreso de la Unión. Sin embargo, no obstante, una de las críticas centrales de esta escuela es cuestionar si esas personas pues realmente representan los intereses de la colectividad. O sea, surge entonces lo que se denomina la crisis de la representatividad o la crisis de la democracia representativa, la cual pues parte de esta premisa de que quienes son electos mediante el voto, pues muchas veces no actúan realmente en función del bien común, no están respondiendo a nuestros intereses como sociedad, sino tal vez a los de sus propios grupos, ¿no? Que los respaldan, grupos políticos, etcétera, etcétera. Y entonces la escuela de protesta toma esta premisa, ¿no? Y visibiliza esta falta de representación que yo tengo como ciudadano. Si yo no tengo esta representación y eso que quiero como país, no lo puedo conseguir en el legislativo, porque seguramente muchas veces han escuchado, pero el tal candidato propuso esto y no ha cumplido nada, ¿no? Ya se le olvidó, o sea, no me está representando como yo pensé que lo haría. ¿Y qué hago? Ah, pues lo puedo compensar si es conveniente, ¿no? Además, obviamente, de salir y manifestarme y demás, que por supuesto que lo puedo hacer, es un derecho, ¿no? La manifestación. Pero la otra vía es, reitero, recurrir al Poder Judicial. ¿Y para qué? Para tratar de ganar lo que yo no pude en el Congreso. Y un claro ejemplo es, bueno, por lo menos en México, lo que sucedió con las personas de, ya lo mencionamos, de la comunidad LGBTIQ+. Ustedes saben que, bueno, en México existe todavía, existen algunos estados de la República donde sí, aún hay una fuerte discriminación, e inclusive de forma legal, ¿no? O sea, una discriminación legal generalizada. No había antes leyes que reconocieran, por ejemplo, temas como el matrimonio igualitario, seguridad social entre cónyuges, adopción, reitero, esto dentro de la comunidad, que es el ejemplo que estoy poniendo, de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, como el poder legislativo, o sea, la exigencia estaba y las movilizaciones estaban, pero el poder legislativo discutía y no respondía a la exigencia de estos colectivos. Por eso la comunidad empezó a buscar pues otras alternativas y empezó a luchar sus batallas dentro del poder judicial. Justamente así es como se inició el reconocimiento, los primeros intentos de reconocimiento de estos derechos. En tribunales se peleó. Y es entonces cuando empezaron a existir sentencias, ¿no? Que emitían ministros, inclusive más bien, magistrados y ministros de la Suprema Corte, que a través de su jurisprudencia obligó al Estado mexicano a que se reconocieran estos derechos, ¿no? Por ejemplo, cásalos. Los primeros matrimonios no fue porque estuviera una ley todavía, fue porque la Corte solicitó al registro civil que los casara. Así se empezaron a ganar batallas. El Poder Judicial simplemente agarró los casos, ¿no? Que no fueron de manera aislada, no es que dijera, pues reconozco que existen violaciones a los derechos humanos. No, fueron las personas, estos colectivos, los que tuvieron que tocar puertas, los que tuvieron que contratar abogados, los que tuvieron que hacer el gasto, porque pues sí, ¿no? Acudir a instancias judiciales no es a veces barato. Y menos si hay que escalar, ¿no? O sea, si el juez de primera instancia te dice, no, pues tú no te puedes casar. ¿Cómo no? Pues me sigo a la segunda instancia. Y en segunda instancia me dicen, no, pues me voy a la Suprema Corte. Es gastar, es un dineral. Pero bueno, la gente considera que vale la pena y lo hizo y lo ganó. Entonces, digo, también es como una moraleja de que si yo ya toqué una puerta y otra y otra y otra y no consigo, ¿no? Esta visión que yo quiero, hay que buscarle. Y el Poder Judicial es una muy buena alternativa. Reitero, la comunidad LGBTIQ+, ganó sus primeras batallas en las cortes. Y después ya esto se pasó, o sea, como que esta presión social ya hizo que el legislativo tomara decisiones. Este es un claro ejemplo entonces de cómo la escuela de protesta puede ir explicando ciertos procesos de ganar derechos o de ir conquistando derechos. Todo, reitero, a través de forma pacífica. Y bueno, nos vamos a ir con la última escuela, que es
podríamos decir algo similar a la deliberativa. Y bueno, se parece también a la de protesta en esta parte de que concibe que los derechos humanos pues son cambiantes, ¿no? Que no son inherentes al ser humano. Pero aquí la premisa principal de la escuela discursiva es que, pues, como su nombre lo indica, los derechos humanos son un discurso, así tal cual lo menciona esta escuela. Pero bueno, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, esta escuela dice, es que los derechos humanos no son otra cosa más que un cascarón vacío a los que les podemos meter contenido. Puede ser contenido de tipo A, de tipo B, de tipo C. No hay un contenido definido. Entonces, justamente, ¿qué es esto del cascarón vacío? Que bueno, debo decirles que esta no es una frase mía, esto de los cascarones, es una analogía que hizo un jurista un jurista colaborador de la Suprema Corte de Justicia llamado Daniel García Huerta, me parece, que él lo llamó así en una conferencia que tuvo y puso este ejemplo. Es como el derecho a la vida. Nadie puede decidir ni establecer una postura única de lo que es el derecho a la vida. Todas las personas podemos hablar, pues sí, de este derecho y podemos tener a lo mejor ciertas perspectivas de lo que representa. Yo tendré mi propia visión, seguramente ustedes tienen su propia visión, pero habrá otra persona que tenga pues igual una totalmente diferente. Eso es lo que dice la escuela discursiva, es que a lo mejor ya está el derecho, pero es que para variar todos lo entendemos de diferente forma. Así son los derechos humanos, dice la escuela discursiva. Son cascarones vacíos que cada persona o cada, en este caso, institución también, cada legislador, cada estado, miembro de este sistema de naciones, pues va a ir definiendo, ¿no? Le va a ir moldeando el contenido a su conveniencia. ¿Sale? Eso es lo principal de la escuela discursiva. Puede haber un derecho, sí. Por ejemplo, mencionábamos el derecho a la vida, pero tal vez no va a ser de la misma forma que lo entienda el derecho a la vida en países musulmanes, a lo que considere que es el derecho a la vida Estados Unidos o a lo que considere México. Es importante señalar, entonces, que se adopta una visión, bueno, esta escuela adopta una visión como escéptica respecto a lo que son los derechos. Porque dicen, bueno, pues sí, es que tenemos definido el derecho a la no tortura, el derecho a la no discriminación, pero pues al final cada estado lo aplica como perdón por la expresión, pero como se le da su gana. No hay un manual que diga cómo realmente, o sea, esta es la definición precisa de todos estos derechos y así se tienen que aplicar. Entonces, este escepticismo parte de esta idea de que los derechos humanos pueden ser definidos, pues, de manera arbitraria, ¿no? Dependiendo quién los interprete. Y en consecuencia, pues, se critica su contenido, ¿no? Se critica que, pues, no es justo, bueno, de acuerdo con esta escuela, que México tenga su propia visión y que Estados Unidos tenga la suya y que en Europa tengan la suya. Dice, porque entonces no podemos realmente unificar los criterios de cada derecho. La escuela discursiva sostiene entonces que actualmente no existe una autoridad universalmente legítima para definir de manera definitiva qué es cada derecho. Ni siquiera la ONU con su Declaración Universal, porque aunque tiene sí como estos conceptos generales, aún así ya en la aplicación pues es diferente, cada estado lo interpreta como mejor lo considere. De hecho, por ejemplo, por ponerles un caso, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, esta que proviene de la OEA, y que de ahí deriva la Corte Interamericana, perdón, no recuerdo el artículo, pero bueno, justamente habla del derecho a la vida, podría ser el artículo 1. Se menciona el concepto de derecho a la vida, pero hay una frase importante que dice, el derecho a la vida se tiene que proteger en general desde la concepción. Y entonces México pone una nota aclarativa. Dice, ok, yo entiendo esto de en general, de que se puede aplicar o no. Y por eso yo no lo voy a aplicar desde la concepción. Entonces, bueno, aquí reitero, no es para debatir, ni mucho menos, solamente es para poner ejemplos y que se entienda de una mejor manera el argumento de la escuela discursiva. Y dicen, pues, o sea, sí están los derechos, ya sabemos que son inherentes, que están en la Constitución o que están en los tratados, ¿no? Que a lo mejor se están garantizando, pero
cada quien los garantiza como quiere, porque no hay una autoridad definida y legal, o sea, que esté, reitero, universalmente, bueno, valga la redundancia, autorizada para poder determinar y poder aparte vigilar que se cumplan tal cual se estableció. Y entonces, por eso de ahí esta frase de este autor de los cascarones vacíos. Porque pues entonces para cualquier régimen, para cualquier democracia o cualquier otro tipo de gobierno, pues ese cascarón se va a llenar de acuerdo con su visión y con su propio interés. Otro ejemplo ilustrativo es lo que pasó después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Que pues Estados Unidos históricamente se había posicionado públicamente, ¿no? En contra de la tortura. Pues después del 11 de septiembre cambió su posición, ¿no? O sea, a partir de esa coyuntura, el gobierno estadounidense comenzó a justificar acciones y actividades que en la práctica, pues realmente implicaban tortura. Pero lo renombraron como técnicas avanzadas de interrogatorio. ¿Por qué? Pues es que nosotros tenemos que garantizar nuestra soberanía del Estado, ¿no? Es que nosotros tenemos que asegurar, ¿no? Que no entre cualquier persona, que estamos en alerta, estamos en estado de alerta. Pero esas técnicas avanzadas de interrogatorio eran prácticas de tortura. Y entonces, reitero, este es un ejemplo de eso, porque entonces Estados Unidos se justificó legalmente porque sacó esa ley, ¿no? Donde modificaba ciertas cosas y donde legalizaba la tortura. Y entonces dice la escuela discursiva, pues ahí está, ¿no? Dicen que son los derechos que están garantizados, pero cada estado piensa diferente y aplica de manera diferente el discurso del derecho. ¿Qué derecho? De los derechos humanos. Entonces, bueno, este caso, por ejemplo, del atentado, bueno, de la coyuntura del 11 de septiembre, pues muestra cómo estos discursos pueden redefinir, ¿no? El contenido de los derechos humanos, que puede adaptarse a diferentes intereses específicos. Sin embargo, por otro lado, vale la pena mencionar que además de esta visión escéptica de la corriente discursiva, también hay una visión de oportunidad, ya que, bueno, si bien, o sea, no todo es malo, ¿no? Si bien las instituciones no tienen una voz autorizada para decir, este es el contenido que debe de ser de los derechos humanos, pues esto sí nos abre una puerta, ¿no? Para que instituciones o colectivos o comunidades digan, a mí me parece que eso que tú piensas es un derecho humano o no lo es. Y entonces esos actores, esos sujetos o esas instituciones pueden incorporar contenido de ese derecho o el contenido de su visión. En teoría, ¿no? Pues queremos pensar que sería para mejorar las condiciones del derecho y de su propia aplicación. Entonces, bueno, en general, lo que dice esta escuela es que los derechos humanos no poseen un contenido único, no es fijo, se van transformando, se va modificando. De acuerdo a que, bueno, a diferencia de la escuela de protesta, que la escuela de protesta dice, sí, pueden ir cambiando los derechos porque el pueblo los exige, aquí más bien la escuela discursiva va en función de quien está en el poder. Dice, pues sí, el pueblo a lo mejor puede luchar, pero realmente quien tiene la decisión final de si se respetan o no se respetan, se protegen o no se protegen, son los grupos que están en el poder, el propio Estado. Y el Estado va a definir qué es un derecho humano y cómo lo aplica. Y qué es el derecho a la vida, y qué es el derecho a la no tortura, y el derecho de tránsito, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que los definió, entonces los va a aplicar así. Eso, reitero, lo dice la escuela discursiva. Esta visión de la posibilidad, ¿no? De que no hay un contenido único, pues va a abrir esta posibilidad de asignarles a esos derechos una visión más amplia, ¿no? Una visión diferente, a lo mejor a la que ya está establecida. Así que, bueno, chicos, chicas, con esto terminamos las 4 escuelas discursivas, las 4 escuelas de pensamiento sobre los derechos humanos. Cuéntenme cuál les gustó más o con cuál se quedan. ¿La naturalista, la deliberativa, la de protesta o esta última que es la discursiva? ¿Alguien que nos quiera contar? Bueno, a ver, Jocelyn dice la de protesta, ok.
¿Quién más? José Antonio también. Ah, José Antonio, un gusto saludarte. Escuela de protesta. Ajá, muy bien. Alejandra, la de protesta, Abraham, la de protesta. Ok, les convenció la de protesta. Dana, la de protesta. Si les soy sincera, yo también soy fan de la escuela de protesta. Creo que es la que mejor se adecua a la realidad, ¿no? También coincido con que pues nadie nos ha regalado nada y que tenemos que seguir luchando todos los días para que se nos garanticen estos derechos. Coincido totalmente. Chicos, chicas, ¿tienen alguna duda sobre las 4 escuelas que vimos? De hecho, este espacio, tenía pensado unos 20 minutos para responder preguntas o escuchar sus comentarios al respecto. No, todo bien, ¿verdad? ¿Qué les pareció esta primera sesión? Jocelyn, ¿todo bien? Ok. Adelante, Dana. La escuela discursiva, bueno, por lo que entendí es aquella que está más basada en las conexiones o en el quien está a cargo del poder puede manipular o puede interpretar la ley como se le dé a su antojo, en pocas palabras. Sí, así es efectivamente. La escuela discursiva dice, pues es que como no hay nada definido, todo el mundo entiende lo que quiere, pues entonces por eso los gobiernos aplican pensando en su propio interés los derechos, los aplican o no, los consideran o no, o le cambian justo el discurso al derecho humano propiamente. Y entonces sí se basan más en estas posiciones de los grupos de poder. ¿Y cree que con las nuevas reformas aplicadas a la Constitución hechas por el gobierno en la Ciudad de México sea más aplicable a la escuela discursiva o que se estén violando los derechos humanos? Ay, Dana, no, mira, creo que sí se puede adecuar a lo que es la escuela discursiva. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué se están modificando? O sea, por qué estamos dando un pequeño giro? Que no necesariamente es en función de derechos, ¿no? Es simplemente, pues, hay reformas de manera administrativa y demás, pero que sí nos pueden afectar como sociedad. ¿Afectar o no? Pero si queremos aplicar, digamos, como haciendo una analogía, de lo que es la escuela discursiva a otras esferas del derecho, sí, definitivamente, ¿no? Cada régimen llega y dice, pues, vamos a quitar esto, vamos a quitar aquello. Yo entiendo que esto se debería aplicar de esta manera. Y sí, es totalmente esta teoría, que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Quien está en el poder, pues, obviamente llega y dice, aquí se va a hacer así, 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 y yo entiendo que esto es lo mejor. Entonces, sí, aplica totalmente. Ok, muchísimas gracias por responder. No, Ana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No? Tenía considerado más tiempo para dudas y comentarios, pero bueno, entonces, miren, me voy a permitir pasarles lista. Voy a abrir la liga. Un segundito, un segundito. Ok, está Abraham, sí, aquí está Abraham, Bernal. Si pudieran abrir el micrófono para... Sí, aquí estoy. Ok, perfecto. Ay, espérame un segundito porque no sé. Ay, maestra Brenda, que está por ahí, ¿verdad? Sí, profesora Caro, aquí estamos. Es que tengo bloqueado estoy solicitando acceso al documento de la lista. Ya Voy. envié mi solicitud.
Ok, permítame un momento. Sí, muchas gracias. La maestra Brenda, que muy amablemente está aquí presente, también es, bueno, como lo mencioné al inicio, colaboradora aquí del curso. Ya tendrán oportunidad de escucharla. Una excelente profesora. Listo. 10 de 10, sí, supongo. ¿Listo? Ah, ya me dejó. A ver, entonces. No me deje editar. Ya también le cambié la parte de editar, profesora. A ver. Mm. De hecho, me aparece como editor. Mm. A ver, voy a actualizarlo. Mejor me salgo. Un segundito, chicos, no se desesperen. Ah, sí, ahora sí, ya me dejó. Muchas gracias, maestra. Muy amable. Ahora sí, entonces, Abraham, ya te puse tu asistencia, gracias. Adriana Gutiérrez, Presente. gracias. Alejandra Alcántara, Presente. Alejandra Vanessa. Alejandra Vanessa no está. Ailín Estrella, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Axel Yair Carreño. Ailín Vanessa. No. Berenice Medina. No. Presente. Ah, Berenice sí. Ah, sí, aquí estás, Berenice. Ok. Cintia Guzmán. Hola, presente. Hola, Cintia. Dana Paola. Sí, aquí estás, Dana. Presente, sí. Gracias. Geraldine Rivera. Geraldine. No. Guadalupe. Etzaray. Fábila. No. Yatsiri. Yatsiri, no. Jessica Junuet. Jessica, no. Jonathan Isaac. No. José Antonio Pizaña. No es cierto. Sí, La muestra presente. gracias. Jocelyn Daniela. También. Presente. Ok. Juan Gabriel Franco. Juan Gabriel, no. Kevin Edgar. No. Lourdes Viridiana. Lucía Evelyn. Luis Eduardo González. María Eugenia García. María Fernanda Vázquez. Mariana Desiré. Mari Carmen Soto. Presente. Gracias. Matilde Gutiérrez. Nanco Aranda. Y Wendy Lozano. Presente. Bien, pues tuvimos creo que varias ausencias el día de hoy. A todos los que estuvieron en esta primera sesión de apertura, muchísimas gracias, chicos, chicas. Espero pues que se cumplan las expectativas que tienen del curso. Cualquier cosa igual nos pueden hacer llegar sus comentarios por el Classroom. Ahí voy a compartir la presentación del día de hoy. Los esperamos el día de mañana y el resto de la semana, como ya comentamos en este horario de 4 a 5. El día de mañana ya, bueno, cada día va a ser un profesor diferente. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. ¿Algún comentario final? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguien? ¿O alguna duda del curso en general? Por el momento no, profesora.
Todo bien, todo bien. Ok, pues gracias a todos nuevamente y los esperamos el día de mañana. Cuídense Gracias, mucho. hasta que estén luego. muy bien. Cuídense. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta Bye, luego. bye. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profesora. Un gusto de todos.